Bienvenidos de vuelta un día más a Abro Melón. Bienvenido Rubén, ¿qué tal estás? Pues muy bien, encantado un día más de estar aquí abriendo Al pie del melones. cañón. Eso es. Bueno, voy directamente con la frase, no voy a, que luego dice que nos alargamos mucho. Y hoy la frase es un poco especial porque no es tanto algo filosófico, sino que es más como, bueno, es una introducción al tema que voy a tocar después. Y es Vale. una frase de película, que Es yo de creo que película. eso nunca se había hecho. No, siempre traemos como frases célebres de algún filósofo, Sí. algún... Sí, pues Y- nunca habíamos tenido frases de Pues película. entonces, la frase es de, bueno, la voy a decir primero y luego a ver si te inspira. Vale. Dice la frase, si te toman la píldora roja, te quedas en el país de las maravillas y te enseñaré cuán profundo es el agujero del conejo. No sé si te puede sonar algo, si sabes quién la dice. Bueno, te he dicho que de película es más fácil. Sí. Imagino que será... no creo que sea de Scary Movie, por ejemplo. No, Será de Alicia oye, Sí, Alicia en el País de las Maravillas, no. ¿no? Es de Matrix, la píldora roja. Ah, bueno, claro. Es Morfeo, bueno, El, el que le el- ofrece las gafas y que le ofrece las sí. dos píldoras. Que la roja y la azul, ¿no? La roja y la azul, eso es. Y bueno, en la película le ofrece bueno, le dice, vives en un sistema que es una máquina, Ujú. te puedo dar dos opciones. Una es la roja, que te va a despertar del sueño del sistema y pues te voy a enseñar cuánto profundo es el agujero de conejos, te voy a Sí. enseñar todo lo que hay por debajo del sistema. Y la azul, que es la que le hace volver a dormir, es como una droga, por así decirlo, Ujú. y bueno, creo que lo llama una hermosa prisión Que que es como que sabe que está en una prisión, pero que está tranquilo, está a claro, gusto y ya es está, y no se complica como, la vida. claro, es como me están controlando totalmente, pero al menos si no lo sé, estoy más como olvido que lo sé. Ujú. Y bueno, en este caso Neo toma Neo que es el protagonista de Matrix, toma la pastilla roja y bueno, ya Pasan el cosas. resto de la película. Entonces, bueno, ahora veremos cómo engancha esto con el tópico que traigo. Para empezar el melón, quería dar un contexto histórico de por qué esta frase o a qué viene esta metáfora de las directoras. Las Ujú. directoras, no sé si las conoces, de la película de Matrix, No. son las No, no, hermanas. no he visto Matrix nunca, ¿eh? Yo he Es un visto a delito. cachos. ¿La has visto a cachos? Yo creo que sentarme y verla de un tirón así, nunca, puede Nunca ser lo que has nunca lo he hecho. hecho, pero lo he visto a Yo cachos. no he visto nunca. Bueno, pues las directoras son dos hermanas, las Ujú. hermanas Wachowski. Y la parte bueno, que yo creo que ya es algo conocido, pero es curioso. En el momento de grabarlo eran dos hermanos. Eran hermanos. Eran hermanos y, bueno, son mujeres trans y han hecho la transición. Ah, no jodas, yo no Las sabía eso. dos, o sea, las ¿Las dos, dos a la vez? no sé la vez, pero las dos. Ujú. Y se dice Pero que, hicieron, perdón, hicieron la transición. O sea, en la película ya son mujeres. no, cuando grabaron la película eran O hombres. sea, eran hombres. Y después de la película, no sé en qué momento, o quiero decir, o ya estarían hormonándose, o empezarían a hormonarse, o no sé. Ujú. Pero un poco después hicieron la transición, Ah, las vale, o sea dos. que cuando dices las hermanas Wachowski te refieres a su nombre en la vida real. O sea, Sí, sí, sí. vale, pensaba que eran los personajes. No, no, son ellas. Las Vale, directoras vale. son dos mujeres, dos hermanas, Ujú. y que nacieron hombre. Vale. Bueno, y se dice que las píldoras, bueno, sí, píldoras, Ujú. serían referencia a dos pastillas que les daban. Una es la pastilla azul, que haría referencia al Prozac, que es un antidepresivo. Ujú. Entonces se dice que a las mujeres que estaban a las mujeres trans que estaban en el armario, no sé si tiene sentido decir el armario, pero bueno, Sí, se podría se decir, puede decir en bien. el armario, Se entiende. como claro, no estaban bien con su cuerpo, no sé si cuerpo o con su persona, con su identidad, Ujú. pues obviamente estaban deprimidas y le daban esta pastilla que era lo que les hacía pues eso, feliz y a la vez de una manera ignorantes, que Ujú. es como que tiene que ver con el... Claro. Y luego está la píldora roja, que se asemeja lo tengo escrito Premarin, que es una pastilla de hormonas, que bueno, es la de la transición, Ujú. y que es una pastilla granate. Esto es Que lo es la que, que te saca, ¿no? De la simulación, por claro, así decirlo, la que te saca te del saca del armario, ¿no? sistema, sí. Eso es. Que no es una teoría que esté confirmada eso, pero bueno, creo que tiene bastante sentido Sí, encaja bastante el bien. tema. Entonces, bueno, la metáfora o la comparación de las pastillas o de las píldoras
ha tomado popularidad bueno, en las últimas décadas. Ujú, Realmente, claro, Matrix creo que he leído que en el 99. El tema este de las pastillas rojas, como la popularidad empieza, creo que he leído en el 2006 con un ensayo. ujú, Pero toma popularidad en un contexto político totalmente contrario. Y es que el Red Pill o la gente que dice que ha tomado la pastilla roja suelen ser gente que se enfrenta al yugo social, ujú. pero dentro de la radicalización de grupos de extrema derecha. O sea, no de gente trans, sino. Justo lo contrario, ¿no? Podríamos decir. Sí, más bien lo contrario, eso es. Eso. Eh, Son gente que luchan contra las ideologías, Ujú, que pretenden como oprimir lo que ellos llaman la cultura occidental o la civilización occidental. O ujú. sea, quiero decir, son teorías que apoyan la supremacía blanca, que intentan evitar o bueno, como que desprecian el feminismo, la gente LGTB, y eso, se niega al holocausto incluso, Ya. anti-inmigración, Sí, cosas un poco turbias, ¿no? cosas un poco turbias, Ujú, sí. un poco bastante. Y bueno, he leído que es curioso, pues claro, aquí dentro de la teoría de la gente de la pastilla roja, empezó siendo también un subreddit, o sea, en la comunidad de Reddit Ujú, había un foro que se llama Red Pill, ujú. y Reddit tuvo que hacerle no es ban, porque creo que Reddit no banea como tal comunidades, Ya. sino es como, no sé cómo lo he leído, pero como si fuese Shadowban, como ya no mostrarlo nunca en el feed, ya no darle más Sí, como visibilidad. una especie de censura, por así decirlo, encubierta, ¿no? Algo Eso es, así. Cómo ocultarlo, ¿no? Barrirlo debajo de eso es. la alfombra. Porque era, palabras de los moderadores de Reddit, un lugar donde había toxicidad, cosas totalmente inaceptables y bueno, Ujú. daba lugar a estos pensamientos de extrema derecha. O Pero se sea, podía seguir accediendo al subreddit si tú conocías. O sea, entiendo que tú te metes en Reddit y no te sale en yo ningún sitio, pero si lo buscas. he leído es que no me acuerdo de los años, pero que cuando lo empezaron con el ban este en las sombras, eran Ujú, 290.000 usuarios en el subreddit y al año estaban en 400.000. O sea que entiendo que ujú. se podía seguir accediendo. Lo que pasa es que Vale. ya no era algo público, sino que era algo un poco más eso, por debajo de la alfombra. Ya. Bueno, otra cosa curiosa es que, claro, aquí encapsuló un espectro muy alto. El feminismo, el LGTB, el holocausto, la inmigración, la supremacía blanca. O sea, quiero decir, hay un margen de cosas que son muy amplias Sí, y que pero en principio no tendrían por qué ver una con la otra, ¿no? ya, o sea, lo único que tiene que ver es que son cosas polémicas que en principio deberían ser socialmente aceptadas, ¿no? O por así decirlo. Sí, o que son como de extrema derecha, Ujú, pero que no, o sea, quiero decir, que una persona piense que, por ejemplo, el feminismo está siendo demasiado, no tiene por qué querer decir que esa persona también vaya a negar el holocausto. O sea, quiero ujú. decir, son dos cosas que en principio debe estar. Sí, sí, no están relacionadas, por Claro. así decirlo. Pues ha habido estudios bueno, sobre las tendencias sociales que dicen que una vez te empiezas a definir como un individuo, ellos se llaman así Red Pill, o que han tomado TUC Red Pill, Ujú. TRP, eh, pues a lo mejor es por un motivo, pero empiezas a. Todas estas barbaridades, porque muchas de ellas son barbaridades, Empiezas como a em, defenderlas, ¿no? A hacer las claro, tuyas. a ver, en parte yo lo entiendo porque es como tu tribu, ¿no? Ujú. Es como si yo me identifico con esto, tengo que ir con esta muerte. Y pensándolo bien, posiblemente nos pasa a todos un poco con lo de, pues si he votado a este partido, defiendo todas las ideas de este partido, Sí, o. incluso, aun sabiendo que hay veces ocurre que no estás de acuerdo, incluso con algunas de Sí, ellas, ¿no? sí, y a la larga Pero, acabas haciéndote a ellas, mm, pero yo, por eso, un pensamiento o sea, sin defenderlas, pero que quiere decir, esto de ser una tribu, ser parte de una tribu es algo habitual. sí. Y es algo que podríamos decir que es como, es natural, ¿no? Básicamente. O Es sea, a lo natural. mejor o sea, es más natural peinarte para atrás o llevar mocasines porque tu tribu es la de los pijos, por así decirlo, ¿no? Que defender que no existió el holocausto porque tu tribu es, ¿sabes? O sea, no es lo mismo una cosa que otra, Sí, pero se puede entender o sea, sí, claro, o sea, que es algo natural, es una cosa natural del no, ser no humano. digo que lo que hagan esta gente esté bien. Lo que digo es que lo de sentirse de una tribu y identificarse con sus problemas es algo normal. Sí. Y bueno, pensando otra vez en la metáfora de las pastillas rojas, me parece que esta metáfora es un poco que también encapsula Ujú.
Cápsula. Joder, macho. En cápsula, todas las teorías de conspiración a la vez. Es como esto de. eh, si tú tienes este pensamiento que cualquier cosa que sea lo establecido es mentira y te tomas una pastilla para despertarte y ver la verdad, Ya. ya es como más inteligente, tiene más valor que el resto. Como que todas las teorías de conspiración son un poco así. Sí, claro, porque vas en como a contracorriente y ya solo el simple hecho de diferenciarte de lo que las masas, por así decirlo, dicen, Sí. ya como que les da un aire de superioridad, ¿no? Y además está como, es algo de palabras, es como se pronuncia, pero es como, yo tengo la verdad, o sea, he visto la verdad, he visto en la Matrix y tú eres solo un cordero en el matadero. Claro. Es como, yo soy muy listo. La luna es, Sí, es una pegatina, es una pegatina en el techo, sí. Por eso, soy muy listo, he visto la Matrix. Claro. Bueno, dentro de estas comunidades del Red Pill hay una que incluso ha tomado lo del Red Pill más a fondo que otras Ujú. y es la comunidad que se suele llamar en inglés Mansphere, O sea, como esfera masculina o algo así. esfera de hombres. Esfera de hombres. En español lo traducen como manosfera, que no me gusta nada. Manosfera. De Como los que manitos. directamente traducido, Mansphere. Brosfera, yo. Molaría más. Otra mejor traducción es machosfera. Machosfera. Eso me gusta más. Sí, por lo menos yo que sé, suena más. Que Suena bueno, más castellanizado, ¿no? Que sí, tiene más manosfera. sentido. Sí. Bueno, creo que más o menos te imaginas a qué gente me estoy refiriendo, a quién podría entrar en esa. O sea, creo, o sea, me ocurre que me pasan caras por la cabeza de personas que podrían pertenecer a la Pero machosfera. ¿en España o en general? Hablo de gente que conozco, de Que hecho. conoces, no, no. Sí, o algún famoso seguro que también se me Sí, o sea, famosos. A mí se famoso. me ocurre, bueno, directamente Andrew Tate, que es Sí. el mayor exponente de la machosfera, Ujú. pero en parte Yados aquí en España Ese estaba pensando yo. es un poco. No es exactamente lo mismo, porque yo creo que el Yados tiene un poco más de componente gimnasio y secta, casi, Sí, pero ya también pero. tenía estos comentarios a veces que eran un poco misóginos, que de las mujeres, tal, no sé qué, que Sí, sí, sí. cada Pero, día voy con una, tal. pero era más, no sé. Bueno, Sí, bueno, voy a definir la machosfera. como Andrew Tate. Andrew Tate Sí, es más, sí. vamos a verlo, o sea, un poco cómo funciona o qué es esta machosfera. Ujú. Bueno, lo primero que son círculos de, sobre todo foros y vídeos en los que no aceptan mujeres. O sea, Y es punto. only men. O sea, hay que decir, si eres una mujer y me entero que eres una mujer, te voy a extorsionar para que te salgas de mi círculo de comentarios porque me está Ujú. fastidiando el, Claro. el foro. Bueno, afirma que los hombres con el feminismo somos sistemáticamente oprimidos. O sea que básicamente bueno, no sé si llamarlo el orgullo o lo que es ser un hombre, La la masculinidad. masculinidad está siendo reemplazada o destruida por los lobbies LGTB, Feministas, sí. feministas, lo que sea. Sí. Tienen una mentalidad de una cosa que llaman AWALT, que está hecho gracia, Eso es. all women are like that. O sea, todas las mujeres Son iguales, ¿no? son así, son iguales. Son todas iguales. Que esto me hace gracia porque a la vez está la mentalidad de not all men. Que claro, es como lo contrario, ¿no? Sí. Es como. Pero me resulta curioso porque es como que defienden, o sea, dicen, critican que todas las mujeres son iguales, pero a la vez ellos están como imponiendo una forma de comportamiento que tienen que tener los hombres, ¿no? Sí, sí. O sea, no tiene mucho sentido. Estás como criticando que todas las mujeres son iguales y a la vez tú estás diciendo que los hombres se tienen que comportar de determinada manera, no permitir determinados comportamientos o actitudes hacia Sí, ellos. sí. O sea, a ver, sí que hablan de cómo se debe comportar un hombre. Pero creo que es más cómo debe comportarse un hombre para que las mujeres no le. O sea, todo es Para que como. no se les suban a las barbas, ¿no? Eso es, para evitar que las mujeres se les suban a las barbas y reclamar el Ya. espacio que es nuestro. O sea, no es tanto como yo te voy a degradar a ti, Ujú. sino cuando hay mujeres delante, cómo nos debemos comportar para que estén en su lugar. También un poco, ese es Ya, sí, el. sí, creo que te entiendo, sí, sí. Pero lo que te digo, también me hace gracia eso que es el típico comentario de pues los hombres son los que violan. Pues Ujú. esta gente saltaría con no all men, no todos los hombres. Pero sin Ya. embargo, al contrario, pues una mujer ha estafado a alguien. Todas las mujeres son así, ya Sí. está. Ya, ya, ya. Es que no tiene sentido, ¿sabes? Es como que una generalización está bien y otra no. Claro. Simplemente por el hecho de que una se aplica a los hombres y otra a las mujeres. Claro, Entonces, una más se aplica a mí y la otra a ti. Entonces, o la sea, mía está mal, la tuya está bien. y punto, porque, Sí, ya porque lo está. digo yo.
Y bueno, tienen conceptos en los que basa su manera de actuar. Ujú. Te lo voy a resumir unos pocos. Vale. La hipergamia femenina es me lo llaman hipergamia, que Hostia, básicamente es una teoría que dice que todas las mujeres buscan sus parejas sexuales en función de aprovecharse de ellos económicamente y mejorar su estatus. Entonces son hipergamas porque todo lo que hacen le ponen este componente sexual para subir de estatus. ya. Aprovechándose de la posición de sus parejas, por así decirlo, ¿no? Sí, o sea que básicamente lo que, como yo lo entiendo es, imagínate tu novia, pues si tu novia, una persona que tiene 1 millón de euros más que tú, Ujú. que 1 millón de euros más o menos valdría a tener 1 millón de euros más que tú, Sí. pues le entra o lo que sea, o un ministro le entra, Ujú. pues claro, como tiene un estatus más superior, te va a dejar porque lo que Porque busca, porque puede mejorar, ¿no? claro, Ya. claro. Bueno, luego están las posturas estas del macho alfa y el macho beta. Eso a mí me hace mucha gracia, esas gilipolleces. Sí, Me eh, resultan graciosas un poco, ¿eh? sí, son graciosas. O sea, el problema es que algunas de estas cosas son graciosas, pero por absurdas. Pero Por eso, sí, sí. eso de. Y el alfa y el beta, pues, para los que no lo sepan, el macho alfa es como el macho dominante en el que se fijan todas, y los betas son los que van por detrás del macho alfa e Mm. intentan quedarse con la carroña que le sobra. Entonces, esta gente aboga porque tú te conviertas en un alfa, y si todos somos alfa, claro, pues el feminismo no va a existir porque, claro, somos todos muy fuertes y somos todos Porque no muy. hay huevos, ¿no? Porque no hay huevos, claro. No hay huevos a sacarlos de ahí. Luego, también hablan del valor de mercado sexual. Entonces, esto es como Pero desde el punto de vista, o sea, aplicado a los hombres o a las a mujeres. todos, a hombres y a Ah, mujeres. vale. Pero esto es como un poco como lo que dice, no, no está en tu liga, ¿sabes? Es como si Sí. fuese, este vale 60 millones, este vale 10, este vale, o sea, Como si fuesen futbolistas en el mercado de claro. fichajes. Joder, madre mía. O sea, no lo dicen con millones ellos, pero es como, Sí, sí, sí. está haciendo esto para aumentar su valor sexual de mercado. Yo, cuando hago esto, estoy demostrando que Pero ¿tienen tal, alguna manera de medir el valor sexual del mercado? O sea, lo miden en. objetivo. ¿Te Sí, imaginas? como igual que el valor de un deportista lo mides en millones de euros o millones de dólares, ellos el valor sexual del mercado lo miden en, Que si yo qué tienes, sé, en testosterona, a lo mejor en kilos de testosterona, por pues, si ejemplo. tienes una unidad propia, se me ha tirado una Sí, unidad, claro, porque como dicen que aumentas en tanto por ciento tu valor sexual, o sexual de mercado. O sea, me imagino como que tienen sus rankings sus y tablas, sí. sí, sus clasificaciones. Súper objetivo, además. Eso es. Sí, Pues sí, no, no totalmente. creo que sea objetivo, no, No, nada de esto creo que sea objetivo. no. Luego también hablan bueno, que esto se dice también como una expresión de tener juego, pero ellos dicen aprender el juego. El juego es las técnicas que imitan rasgos evolutivos favorables para darte una mayor impresión sobre las chicas. O sea, oler fuerte, por ejemplo, ¿no? Las feromonas. Sí, No o ducharse. parecer estar fuerte, estar muy sano, tener mucho dinero, mucho poder, mucho dinero, no sé, o sea, no exactamente a qué se refieren. Sí, pero como Tener mucho pelo, sí, sentarse así como ocupando mucho espacio, ¿no? Porque sí. como auténticos animales, ¿no? Como un pavo real que abre así las plumas De nuevo, esto es un para que se poco le vea. como lo del alfa. Lo de ser un alfa es parecido a Es esto, ¿no? comportarse como animales un poco, ¿no? Sí. Luego también hacen una estrategia que es la de. Bueno, no, perdón. Cuando una mujer te presenta desinterés, o sea, tú le Ujú. entras a una mujer y te presenta desinterés, ellos lo ven como una estrategia de mercado también. Como, vale, ahora que no tiene suficiente interés en el estatus, tiene desinterés, pero si alcanzas ese estatus, iba a tener interés en mí. Entonces, Es como si fuese un negocio todo el rato. sí, Es muy raro, sí, sí. el no es una estrategia. O sea, Claro. decir que no es. Es negociación, ¿no? Claro, no es un no de momento. Es Aun- un no puedes pagar todavía mi precio, Claro. así que ahorra. Que ahorra es ve al gimnasio y cosas de estas, no, córtate el pelo y tal, y ponte una camisa, y ya si eso a lo mejor vemos si el precio ya lo consigues pagar. Sí. Hostia, es increíble, ¿eh? Y luego, por último, ya, que esto es lo que tengo más de cómo han de ser los hombres, Ujú, dicen que los hombres han de ser estoicos, o sea, fuertes frente a todo lo que le venga en la vida y ujú. sin sentimientos. Que los sentimientos, bueno, poco menos que es una construcción social, que los hombres no deben tener sentimientos y pues deben ser estoicos y tener la cabeza fría y ser capaz de enfrentarse a todo lo que le venga. Pero ellos pueden elegir tener sentimientos. Eso, o sea, O sea, tú al final puedes.
quiero decir, no puedes Puedes decir, ignorarlos puedes reprimirlos. o reprimirlos. Y cuanto más los reprimes, pues a lo mejor llega un momento en el que ya no los sientes siquiera. Sí, bueno, puede ser. Sí, pero pues, sí, a ver, es que, a ver, es curioso que me hayan, que de todo lo que has contado, lo que más me Sí, chirría sea esto, sí. con toda la sarta de cosas que has dicho. Pero bueno, sí, no sé, me suena como raro decir que los hombres no deberían tener sentimientos y es una construcción social como si no dependiera de muchas cosas biológicas también, ¿no? Los sentimientos que tiene cada uno, pero bueno. A Otra, ver, otra más. quiero decir, sí. No le puedes buscar la lógica a todo No, esto, no, no, no. no. Por último, ya, esto lo tengo porque me ha hecho gracia. Como que ellos hablan de tres oleadas feministas que bueno, han ocurrido ya dos. Ujú. La primera es pues la del sufragio universal, la OG, la original. El sufragio universal, la mujer en el lugar de trabajo. Sí, Esta segunda es la la de que de... conduzcan. A lo mejor, ¿no? Conociendo lo que, las cosas que están diciendo. Esta es como la de, en nombre de la igualdad, como intentar que todo sea igual, que, quiero decir, aquí pues tienen parte de, no ellos, pero una parte de verdad que las mujeres y los hombres no somos exactamente iguales y Ujú, que todo sea exactamente igual no es realista tampoco. Tiene que haber igualdad, pero dentro de unas bases. Pero bueno, la segunda oleada es la de la igualdad ujú. y la tercera ellos prevén que va a haber una tercera oleada donde ya los hombres no van a poner por debajo de la mujer. Entonces ya ahí sí que se nos va a oprimir y en parte lo que hacen es intentar evitar que esa oleada llegue. Ah, o sea, que son los héroes probablemente de la masculinidad, ¿no? Claro, Los por protegen lo que a pueda todos. pasar. Claro, claro. Por si acaso que haya una barrera de contención ahí ante el embrismo. Bueno, a ver, obviamente casi todo esto, todo es una barbaridad, pero Mm. quería, porque claro, también sobre reaccionar me parece muy fácil decir estos son unos gilipollas. A ver, sí, pero porque además es que está esto tan social, o sea, está tan superado, tan superado muchas de las cosas que defienden que como que suena un poco ridículo. No es como cuando hablamos de los Terians, que tú lo hablabas y te resultaba Sí, complicado tomártelo en serio. Con esto pasa un sí, poco lo mismo para mí. sí, sí, o sea, No totalmente. son muy diferentes a los Pero, Terian. o sea, quiero decir, bueno, estos son peores. Sí. Pero aquí habría que parar de pensar, mm, o sea, si, claro, o sea, la mayoría de cosas que dicen son una barbaridad, pero si hay, estos movimientos son movimientos que se corresponden a una disconfort o algo que ve, y si hay algo de verdad en lo que dicen, Ujú, y bueno, esto ya cada uno que piense lo que quiera, y también habría que pensar que por qué surgen estas ideas y no solo se surgen, porque quiero decir, un iluminado en su casa puede decir lo que quiera, pero ujú. por qué se mantienen estas ideas, por qué se esparcen, por qué... Bueno, y no sé si tienes alguna sugerencia. A ver, yo creo que lo que has comentado antes, sí que me parece interesante el tema este de que hay que buscar la igualdad, pero siempre hay que tener en cuenta que la igualdad completa no es posible, ¿no? Por así decirlo. En ciertas facetas de la vida, obviamente, no estoy hablando de cosas más de constructos sociales, por así decirlo, como por ejemplo puede ser el salario de dos personas que tienen el mismo Claro, trabajo y que el hombre cobre más que la mujer por el simple hecho de ser un hombre, cosas de esas o el papel que tiene una mujer y un hombre en la familia. A mí pensar que una mujer tiene que tener el papel de cuidar, de tal, y el hombre el papel de proveer y tal, y que eso tiene que ser inamovible, me parece un poco absurdo. Pero sí que es verdad que hay en otras facetas y que sí que alcanzar la igualdad total es complicado. Entonces, encontrar ese equilibrio es difícil. Yo creo que hay la postura de la igualdad total y completa en todas las facetas de la vida es utópica. Y esta yo creo que como que se pasa por el otro lado, ¿no? Como que intenta defender tanto que no se igualen las cosas que te pasas y te, sí, te caes por el otro lado del bordas. sí. Pero O sea, volviendo a lo que dices tú, mm, aquí yo creo que hay parte de la diferencia entre la igualdad y la equidad. sí. Por ejemplo, un ejemplo tonto que se me ocurre, pues en educación física, mm, o sea, si vas a hacer una prueba que es lanzar un peso, pues igualdad sería pensar que tanto chicos como chicas tienen que llegar a la misma distancia. Y eso es. Y No, eso, no es del todo realista, ¿no? claro, Porque. en principio, claro, depende de cada clase, lo que sea, pero en principio los Sí. hombres deberían llegar más lejos. Pues Ujú, entonces habría que llegar a la equidad que es que proporcionalmente llegan a la misma distancia. ujú. Que esto es una tontería y
en cosas como la del salario no aplica, claro. Claro, pero luego hay cosas en la vida o sea, en la vida diaria que también son, como puede ser, por ejemplo, hay uno de los argumentos que más utilizan, los que están un poco en contra de esta igualdad y de esta equidad, es la de que los policías los hombres tengan unos baremos diferentes a las mujeres a la hora de medir sus capacidades, ¿no? Sí, Que un hombre tenga que hacer X tiempo y una mujer tenga que hacer un tiempo mayor, que tenga una posibilidad de hacer más tiempo en, yo que sé, la prueba hasta que hacen los policías sí, de correr o de de trepar o lo que correr o sea. trepar o lo que sea. Porque a la hora de la verdad, un delincuente no va a diferenciar si un policía es hombre o mujer, ¿sabes? O los bomberos igual, ¿no? El fuego es el fuego y no diferencia hombres Sí. de mujeres. Entonces es un argumento que utilizan bastante. Y ahí yo creo que se ve bien el tema este de la igualdad y de la equidad en un factor de la vida que es más importante que una simple nota en educación física. Mm. Sí, sí. O sea, para mí otro problema que veo, o sea, ya volviendo a intentar a decir por qué se mantienen estas ideas, Ujú, es que la mayoría de la gente que promueve estas ideas son creadores de contenido que viven de que la gente les escuche y les... Entonces, se están lucrando de estas ideas ujú, y quiero decir, cuanto a más cabezas les implanten estas ideas, aunque sean peligrosas, que yo creo que ellos son conscientes de que muchas de ellas son ideas peligrosas, ujú. pues más dinero generan y más dinero ganan y más se pueden beneficiar económicamente, más poder tienen. Y aquí me ha dado por pensar que a lo mejor es un experimento peligroso, pero un experimento mental de si yo pudiese meter en la cabeza a la gente, pues yo qué sé, cualquier cosa, que el agua no hidrata, por ejemplo, que es una de las teorías de la compilación que hay, Sí, es verdad. y a cambio de eso, que es una gilipollas como un castillo, vamos, Ujú. y a cambio de eso ganase 100.000 euros al año, ¿lo haría o no lo haría? Solo por hacer vídeos diciendo el agua no hidrata. Ya es que O 100.000, o en estos casos, pues esta gente, algunos llega a cobrar millones, porque además dan cursos, sí, además... porque el Andrew Tate ese es millonario, ¿no? Sí, Se supone, sí, sí, multimillonario. sí, sí. O sea, él hacía MMA, creo, o sea, ya era pelador y luego de eso cogió la fama. Sí, pero es más fácil ganarse la vida diciendo chorradas en un podcast como hacemos nosotros. Sí, que, pero nosotros no que- ganamos la vida. No, no, desde luego que no. Decimos gilipolleces en un podcast, pero no nos pagan por ello. Pero es más fácil eso que darse de leches en un octógono, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, quiero decir que en ese sentido entiendo por qué la gente así, y eso también, o sea, no solo es esta gente, sino es todos los creadores de contenido que promueven ideas, digamos, fuera de la norma. Ujú, O sea, los Vito Killers, los... Es que, bueno, no sé, se me ha venido Vito Killers a la cabeza, pero podría pensar en mucha otra gente. ujú. Entonces, bueno, eso es un problema, la verdad. Sí, desde luego que es un problema. Que se pueda lograr la gente así es un problema. Lo de crear contenido, a lo mejor, o sea, lo de que exista la figura de creador de contenido, a lo mejor en este caso nos está perjudicando a la sociedad en el sentido de que cada vez hay más conflicto porque eso a los Ujú. creadores de contenido les beneficia. Claro, pero a la vez no puedes tampoco, es complicado regular eso, ¿no? Es complicado, sí. Porque ¿dónde pones el límite de la censura, por así decirlo? ¿Qué cosas, qué contenidos son censurables y qué contenidos no lo son? Sí, de la opinión contra la... O sea, quiero decir, tú puedes opinar, pero otra cosa es, Mm. mm, pues, radicalizar Pero sí, sí. Sí, ahí tenemos parte de culpa a los consumidores de ese contenido, ¿no? Por el hecho de darle visibilidad o viralizar, como que se dice ahora, según qué contenido, ¿no? Y tanto a favor como en contra. O sea, reaccionar en contra con una expresión muy fuerte también da visibilidad. O sea, que Por también, eso. si quieres evitarlo, lo mejor es la indiferencia. Ujú, ignorar. Bueno, y ya por último, pero no por ello menos importante, porque yo creo que es bastante importante, Ujú, quería ver cuáles son los factores por lo que surge la gente, porque quiero decir, a mí, o sea, estas ideas están en internet. Yo he leído sobre estas ideas ahora y he visto vídeos en su momento sobre estas ideas. O sea, quiero decir, algún vídeo he visto por Twitter o lo que sea. sí. Pero obviamente estas ideas no me han entrado a la cabeza. Y quería preguntar, me estaba preguntando de dónde surge la gente que entra a ese tipo de comunidades y Ujú, entonces, uno de los factores que más fuerza o sí, más fuerza o más lugar da a este tipo de perfiles ujú. es lo que, bueno, ahora tiene un nombre como popular o épico o como lo quieras llamar, lo llaman la epidemia de soledad masculina.
Bueno, básicamente esto es una teoría bueno, una teoría o una observación que dice que la gente, sobre todo los jóvenes, los hombres jóvenes, heterosexuales, eh, están viviendo un mundo que cada vez es más difícil de entender para ellos y muchas veces se quedan como apartados de la sociedad, como marginados, y ya no solo, porque bueno, cuando nosotros éramos más jóvenes, a lo mejor en nosotros también habrá gente así, pero cuando nosotros éramos más jóvenes, los marginados solían ser los que ahora llamamos otakus o más como gente friki, pero ahora esto se ha vuelto un poco popular y la figura del marginado incluye a más gente que, pues a lo mejor es un chaval que hace deporte tranquilamente, pero es un poco bruto y yo qué sé, lo que sea. O no, Sí, no se el le típico da, que en el gimnasio pega gritos y golpea cosas y... y no se le da bien tratar con personas o con Mm. mujeres, o porque no ha hecho un deporte en equipo en su vida, no sabe cómo. Bueno, Sí, a lo mejor no ha desarrollado tantas habilidades sociales como... y claro, aquí, en parte yo también creo que esto es verdad. Si tú como mujer no has desarrollado tantas habilidades sociales, te puedes quedar te quedarás sola, pero creo que hay más salvavidas que te echan en tu camino como mujer que al hombre. El hombre está Mm. mucho más recluido, mucho menos, claro, como dicen estos, estoicos sin sentimientos, no los abrimos tanto Sí, y no hay tanta gente que quiera llamar nuestra atención, o sea, claro. Es que eso además parece una tontería y antes nos hemos hecho un poco de burla, por así decirlo, al respecto de esto que dices. Pero yo creo que esto es algo, o sea, el papel, es el papel que ha tenido o las características normales y corrientes que ha tenido el hombre a lo largo de la historia, ¿no? Que proveen, que no, que son estoicos, que no, pues eso, que no tienen sentimientos, que por lo menos no lo muestran, ¿no? Los hombres que no pueden llorar, que no pueden sufrir y que si sí. sufren tienen que aguantarse y seguir peleando. Y yo creo que eso ha hecho mucho daño a lo largo de la historia. Entonces estamos llegando ahora a un punto en el que ese paradigma está cambiando y a los hombres nos cuesta mucho, porque sobre todo yo creo que nos pasa mucho a los hombres de nuestra generación, porque cuando éramos pequeños el hombre tenía esas características y ahora están cambiando. Entonces los que vienen por detrás yo creo que no lo van a tener tan complicado para acostumbrarse a eso, pero los que nos hemos quedado un poco entre medias, Sí. sí que es normal que yo creo que nos cueste un poco más O sea, hacernos a ello. es gente de nuestra generación, sobre todo gente que ha vivido un poco las dos cosas, Mm, y mucha gente que, pues eso, que sus padres son unos brutos y han vivido en una casa de brutos mm, y se sale al mundo y ve que la gente no es así y se siente pues apartado. Y realmente es un problema porque esa gente está pues sufriendo porque están tristes mm. y han cambiado su papel en la sociedad y eso, pero a la vez no son capaces de abrirse. Porque no pueden tener sentimientos, Porque porque no tienen pueden que tener sentimientos, reprimirlos. no pueden. Entonces, he estado leyendo bueno, sí, era como un post, un artículo Es una. Bueno, se llama una mujer, que es. Bueno, importante también, digo que es una mujer, porque. Quiero decir, si escribe un hombre sobre la soledad masculina, o si escribe una mujer, pues a lo mejor hay cierta subjetividad sobre el tema. Hombre, eso es como cuando un hombre opina sobre temas de feminismo y del Claro. sufrimiento de una mujer que pues al final nunca vas a poder entenderlo. Claro, pero bueno, al menos esta mujer es doctorada Mm. sobre sociología y es profesora asociada o catedrática asociada en la Western Health Science University de Canadá. O sea, en Ujú, principio creo que en Estados Unidos esta mujer es bastante famosa porque trata más temas sobre sexualidad, sobre masculinidad, sobre los géneros y cosas así. ujú. O sea que, bueno, tiene cierto nivel de Sí, es una voz autorizada autorizada, sí. para hablar del tema. Decía que los motivos de la soledad esta de masculina, Ujú. una de ellas es que los hombres no son, como tiene esta perspectiva de que tienen que ser estoicos y no se pueden mostrar vulnerables a nadie, que esto ya hemos hablado de ello. Otra cosa que habla es bueno, literalmente lo dice así, escasez de amistad de los hombres frente a las mujeres, Ujú, como que los hombres somos más de tener pocos amigos y un círculo más cerrado, más fuerte, a lo mejor los lazos, pero pocos ujú. frente a las mujeres que bueno, no sé, esta es mi interpretación, no sé si será así, pero como que tienen más círculos, como que son capaces de llevarse con más gente, y a lo mejor tienen un círculo de gente de lazos que son muy cerrados, pero hay otros tantos que son abiertos y pueden llevarse con este, con aquel. Sí, tienen colegas, ¿no? Sí, yo creo Mm. que por ejemplo los hombres son muy de cuadrilla, por ejemplo, Sí, yo es verdad que eso es cierto no, y no lo había yo relacionado con esto, pero yo es verdad que tengo como mis contactos, por así decirlo, ¿no? Mis amistades más cercanas y luego
Pues sí, Sí, tengo. pero a las intermediarias te costaría decirles de cada, ¿sabes? Sí. No quedarías a tomar una cerveza con... Porque te parecería raro decírselo, Ujú. de ir a tomar una O cerveza. hablar de mis cosas con. Porque eso sí que es verdad que yo. A mí me da la sensación de que las mujeres como que se. Pero bueno, igual esto tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Que como que expresan sus sentimientos y hablan de sus problemas y de sus emociones y tal, como con mucha más facilidad. Con más grupos de personas. Que con los que a lo mejor no tienen tanta confianza. Sí, sí, sí. O sea, al final eso también te ayuda a hacer amigos. Ser vulnerable frente a alguien te ayuda A conectar. a conectar, Ujú. claro. Bueno, la conclusión del artículo este que he leído es que la epidemia de soledad no es solo de hombres, sino que también es de mujeres. Ujú. Ella decía que un 16% de los hombres, frente a un 15% de los hombres, de mujeres, se sentían solos, o sea que es una epidemia global, por así Sí. decirlo. Y bueno, decía bueno, se puede exagerar más por ponerle un nombre de sexo, Ujú. pero que es una epidemia general y que al final ella abogaba, o sea, a pesar de no ser una epidemia de hombres, ella abogaba por aún así escuchar a la gente que se siente sola, a los hombres que se sienten solos y pensar en qué cambios sociales se pueden hacer para que esta gente también se pueda sentir incluida en la sociedad. Porque claro, un 16% de los hombres es un 8% de la sociedad que puede estar acabando en la sociedad Red Pill esta. Y Ujú. eso al final es mucho ruido, claro. Claro, sí, sí. Son muchos millones de personas. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo sería el proceso de captación de una persona al grupos estos de Red Pill extrema derecha? Básicamente irían a por, bueno, el típico persona el perfil de persona es un hombre triste y solitario, o sea, Ujú. que no está contento con su vida, que como que siente que le falta algo, pero que no entiende de todo qué va mal en sus relaciones porque, no sé, piensa que, pues que le están tratando mal, que, o sea, es también un poco de perfil de víctima, Sí. el resto es malo contra mí. Entonces, llegan a esta comunidad de Red Pill y en vez de sentirse, como sentir lástima por él, lo que Ujú. hacen esta comunidad de Red Pill es enfocar toda la culpa en él. Le dicen, oye, lo que tienes que hacer es que no es, lo que te pasa es que no eres hombre, lo que te pasa es que no eres lo alfa suficiente, es que entonces, esto de no culpar a un proceso complicado como es la sociedad, que tiene muchos factores, sino culparlo todo a ti mismo y ver un camino de solución, de decir, vale, si cambio como soy por solo un camino, eh, te da esperanza. Yo creo lo que hace es Sí. te da esperanza. Es, si yo mejoro, sé que mi papel en la sociedad va a mejorar. Ujú. Y bueno, al final es un cambio de actitud lo que le proponen y una vez esa persona compra la narrativa, pues esa persona es captada y aislada de su círculo, porque al final también esto es como somos todos hombres, pues no puedes hablar con tu madre, claro, sobre Claro. esto. Somos bros, hay camaradería, camaradería, Ujú. no puedes decírselo a todo el mundo, o sea, esto es como somos muy fuertes, pero somos muy cerrados. Claro. Y en ese punto, pues ya empieza a contribuir a ser un miembro de la Red Pill, a pagar y cuando cualquier tipo de mejoría, que al final, pues quiero decir, si el objetivo es ligar y el tío va al gimnasio y se empieza a peinar así, asado, y empieza a hacer cosas, Ujú. pues supongo que en algún momento acabará ligando, pues una vez ves esa mejoría, es como ya es el fin de el terminar el Red Pill. Ya digo, vale, esto es la verdad. Es la verdad porque me ha funcionado, porque. Claro, Mm. sus consejos son los que funcionan. Y con esto se genera un poco también una posición piramidal, ¿no? Mucha gente captando Sí. a gente y Y la esa, gente a la que captas capta más gente claro, y. Sí, claro. es una bola de nieve, ¿no? Un efecto bola de nieve. Entonces, bueno, hasta aquí mi disertación de los Red Pill. Me parece curioso, sobre Ujú. todo me parece curioso, o sea, que es un tema que no se hablaba mucho, porque al final parece que tenemos que ser estoicos, pero sí que es verdad que como que los hombres no nos ponemos vulnerables, sobre todo la gente de nuestra edad, más jóvenes incluso, cuando están en periodo de buscar pareja, es como que tenemos que ser muy estoicos y muy poco vulnerables frente a la gente. Ujú. Y de verdad que hay muchos hombres que sufren y por sufrir acaban en, pues eso, en ser incels, en ser de la Sí, en machosfera, posiciones un poco tóxicas igual, ¿no? Podríamos claro, decir. en alternativas tóxicas, sí. Ujú. Y bueno, al final creo que también es un reflejo de la sociedad. O sea, si esto ocurre es porque hay algo en la sociedad que está pasando que es... o sea, esto es como un... A pesar de que no esté de acuerdo con este movimiento, es como una revolución, una rebelión.
Mm. Y si hay una rebelión es porque hay algo que a la gente no le está gustando de la sociedad. Entonces deberíamos también pensar como sociedad, ya esto a lo mejor es para otro melón, Ujú. qué podríamos hacer para que esta gente se sienta más incluida o, bueno, o en general, tanto ellos como nosotros. ¿Qué Sí, tienen que hacer ellos para sentirse mejor la sociedad y qué tenemos que hacer nosotros para no para echarles? incluirlos y para... Sí, sí, sí. Me parece un buen mensaje. Me parece un buen mensaje Es- el que has traído hoy a tu melón. o sea, bueno, con esto termino. Como que, sobre todo, no quería terminar tampoco demonizando al grupo porque me parece que es lo que te digo, que muchos de ellos son personas que están sufriendo o han sufrido y Sí, como que que, puedes llegar a comprender que lleguen a esa situación, ¿no? Esa posición de pensar este tipo de cosas. claro, Cuando tienes en cuenta que han podido pasar por ciertas situaciones complicadas claro. y que no han podido compartirlas, que no han podido. Al final, en el momento de vulnerabilidad, todos, o sea, en el momento de debilidad todos somos vulnerables. Quiero Ujú, decir, igual que hay gente que cuando tiene cáncer ahí entra a la religión porque es vulnerable a esas ideas, pues esta gente que es vulnerable en el sentido de que se siente sola y aislada, ujú, es vulnerable a claro. ideas que como que le den un lugar en la sociedad o le reafirmen la autoestima. Ujú, totalmente, sí, sí, sí. Bueno, con esto también cuidado con lo que se consume. Y con este aviso paramos y volvemos con el segundo melón. Hasta ahora. Y bueno, pues estamos ya de vuelta con el segundo melón de este episodio. Un melón que yo creo que me vas a tener que corregir probablemente y me vas a tener que ayudar. Pero es un melón en el que voy a hablar un poco de física y un poco de conspiraciones y cosas de estas que a mí me gustan bastante, ¿no? Cada vez que dices te voy a tener que corregir, nunca te acabo corrigiendo. Ya, bueno, porque al Entonces, final, al final en realidad no tenemos ni puta idea ninguno de lo que decimos, no, pero yo creo en este caso sí, porque además estas cosas las hemos hablado en algún momento y tal, y yo creo que igual me vas a poder ayudar. Es verdad que todo lo he intentado más o menos contrastar, a ver, tampoco ha sido un trabajo de investigación de años, pero lo he intentado contrastar y me he intentado informar un poquito. Pero bueno, si ves que digo alguna chorrada o algo, eso, siéntete libre de cortarme y de corregirme. Entonces, yo iba a hablar un poquito de un experimento que lo hizo Stephen Hawking en el 2009, que me parece el experimento más cutre de la historia, pero a la vez me gusta, creo que sabes por dónde voy, ¿no? sí, ya sé quién es. Estoy hablando del experimento de la Que- fiesta de... del tiempo, que también fue soledad masculina, Un porque... poco sí, la verdad. Pero bueno, yo entiendo que a Hawking le cueste más hacer amigos que a ti y a mí. Sobre todo ahora. Sobre todo ahora. Ahora mismo sí que lo tiene que tener jodido, ¿no? Pero sí, o sea, la fiesta de los viajeros del tiempo, ¿no? Entonces lo que hizo Hawking, para el que no sepa en qué consiste, fue organizar una fiesta, típica fiesta con sus globitos y tal, y no sé qué, y los kikos y tal. Y lo que pasa es que Los picos. lo que, Lo más importante de la fiesta son los es que picos. no quería decir panchitos. Pero aquí es que en España se le llama panchitos a los kikos, a Los los, cacahuetes o a lo que los sea. cacahuetes fritos son panchitos. No, no es racista, sin ánimo de racismo. Entonces organizó la fiesta, pero la peculiaridad es que invitó a la gente después de que la fiesta ocurriera. O sea, envió las invitaciones, bueno, no envió las invitaciones, hizo público que la fiesta se había producido después de la... Sí, al día siguiente dio una rueda de prensa y dijo, ayer di una fiesta. Y no se presentó nadie. Entonces dijo, invito a todo el mundo a que venga a la fiesta que di ayer, pero como ayer no se presentó nadie, significa que los viajes en el tiempo no existen. Porque si existieran, se había presentado alguien, ¿no? Yo creo que Claro, más o menos esa es la lógica, sí. es la lógica. Que también te digo, dos reflexiones que hago. La primera, la cara que se le habría quedado a Hawking, si de repente, bueno, a ver, la cara La tampoco, misma. la misma, pero la expresión que habría escrito en su ordenador, si de repente alguien llama a la puerta y dice que es un viajero en el tiempo. O sea, yo llego a ser Hawking y pues bueno, habría puesto la misma cara que tengo siempre, pero habría flipado bastante. Y la segunda es que a mí esto no me parece que demuestre que los viajes en el tiempo no existen. No, a mí O que no tampoco. pueden existir. Simplemente que no hubo ningún viajero en el tiempo que fuera a la fiesta de este señor. Pero a lo mejor, yo que sé, pensaban que iba a ser muy aburrido y dijeron paso. O a lo mejor, yo que sé, simplemente no. A lo mejor dentro de 5.000 años ya se puede viajar en el tiempo al pasado, pero
no se hace porque tendría implicaciones graves para el futuro y tal, y todo este tipo de cosas. Yo vi una teoría que decía que después de que Hawking saliese en las listas de Einstein, que ya nadie quería ir a su fiesta. Ya a partir de ese momento para adelante, ningún viajero en el tiempo va a querer ir a su fiesta. Porque, Claro. claro, a la fiesta de un pederasta no voy a ir. Que menudo marrón, a ver qué me va a hacer, ¿no? Claro. Efectivamente, también. Mira, eso es otra teoría que yo no conocía. Pero sí, yo, bajo mi punto de vista, yo no creo que esto demuestre que no existen los viajes en el tiempo. Pero hay otras hipótesis mucho más potentes que yo creo que son más plausibles que esta. Pero bueno, me parece un experimento curioso y que, no sé, siempre me ha hecho gracia Sí, estuvo bien. Ahí estuvo bien, estuvo estuvo gracioso, fino. estuvo fino, sí, sí. A ver, era un hombre inteligente, Sí. te hay que decirlo. Entonces, sobre viajar en el tiempo. Voy a empezar con el enfoque o con el filtro más científico, ¿vale? Voy a hablar de esto. Entonces aquí es donde yo quiero que si en algún momento digo algo que no es preciso o que directamente es incorrecto, que me corrija sin ningún problema, ¿vale? Eh, lo que siempre se ha pensado es que el tiempo, siempre digo hasta principios del siglo XX, ¿no? Es que el tiempo era constante y universal y que para todo el mundo era el mismo, ¿no? Entonces lo que variaba básicamente era la velocidad o sea, básicamente tienes el mismo tiempo, entonces si recorres una distancia al mismo tiempo, pues lo que haces es aumentar la velocidad, ¿no? Vas más rápido Sí. y punto. O sea eso, para formularlo, que el flujo del tiempo era siempre el mismo, se Eso es. pensaba. Y para todo el mundo. Y para Y todos. en todo el universo. Eso es. Que era una constante universal. La velocidad a la que pasa el tiempo. Entonces, básicamente lo que estás haciendo es viajar en el tiempo. Lo que pasa es que a la velocidad constante y hacia el futuro. Ujú. Técnicamente es un viaje en el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que es muy cutre, no tiene mucho, no tiene mucho interés. Hasta que, bueno, llega Einstein y formula la relatividad especial. Aquí es donde ya vas a tener que empezar a corregir en principio. La formula en 1905 y básicamente lo que dice es que no es el tiempo lo que es constante, sino que es la velocidad de la luz lo que es constante. Para todo observador a cualquier velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me estoy moviendo al 50% de la velocidad de la luz y me adelanta un fotón, ese fotón me va a adelantar a la velocidad de la luz. No es como cuando vas en la carretera, ¿no? Que tú vas a 120 y si te adelanta alguien a 130, en realidad lo estás viendo como si fuese a 10 kilómetros por hora, ¿no? Ujú. Desde tu posición de conductor de coche. En este caso, la velocidad de la luz es constante y para que esto se cumpla, necesariamente, tanto el tiempo como el espacio tienen que ser variables, ¿no? Para que esto encaje. Porque si Ujú. yo, por ejemplo, el caso que estamos poniendo, yo voy al 50 o al 99% de la velocidad de la luz, ¿no? Y me adelanta un fotón. Yo voy a ver al fotón pasar a la velocidad de la luz. Pero una persona que lo está viendo todo esto desde fuera, como podría ser tú, lo que vas a ver es un fotón a la velocidad de la luz y a mí me vas a ver como viajando muy despacio, ¿no? Y contraído. O sea, como Claro. O, contraído en la dirección en la que me estoy moviendo, o ¿no? sea, si la velocidad, que es espacio partido por tiempo, Ujú. es lo mismo, Claro. tú que vas a otra velocidad tienes que ver o el espacio o el tiempo, O las o dos. las dos, que es lo que pasa, Ujú. distinto, si Eso vamos es. a medir lo mismo. Eso es. Pero todo esto es para que cuadre que la velocidad de la luz es una constante universal, ¿no? De momento voy bien, Sí. más o menos. Sí, sí, Ah, no. vale, vale. No, no, No es sí, que como dicen para que cuadre, no es para que cuadre, es porque es así, o es sea, porque es así. claro, Eso es. Vale, vale. ¿Ves? Estas son las cosas que necesito porque que me es lo corrijas. que se mide, punto. Ujú. Vale. Entonces, bueno, esto hay una movida que es lo del factor de Lorentz y todo esto, y la fórmula esta que te dice cómo se dilata el tiempo dependiendo de la velocidad a la que vas y todo eso, ¿no? Que he estado haciendo cuentas y creo que cuando vas al 99% de la velocidad de la luz, un segundo para mí, no, un segundo para el observador externo son como 7 segundos. Es que siempre me aburrido con esto. Pero o sea, la O dilatación son sea, como de 7 segundos, para mí bastante son 7 ridículo. segundos, para ti uno. Eso El que es, va rápido es el que mide menos tiempo. eso es. Pues entonces para mí sería un segundo, para ti serían 7 los que pasan, ¿no? Que esto es la paradoja de los gemelos también de Einstein, Eso es. que no sé si la tienes ahí. Sí, no, bueno, iba a hablar de la del abuelo, pero eso es para los viajes en el. Sí, pero la paradoja de los gemelos es básicamente que si hay dos gemelos Coge un cohete, y se va por ahí a la velocidad, casi la velocidad de la luz, cuando vuelve, uno de los gemelos tiene más o menos la misma edad, a lo mejor ha pasado un año, el del cohete, el del cohete ha pasado un año a la velocidad de la luz y cuando vuelve para él ha pasado un año, pero para la persona, para el otro gemelo que se ha quedado en la Tierra, ha pasado, bueno, 20, 30, lo que sea. Sí, lo que sean, dependiendo de la velocidad eso es. a la que viajes. Entonces, bueno, esto demuestra que al menos teóricamente, porque es verdad que todavía no somos capaces de viajar a velocidades tan altas como para que esto sea algo que se note, porque habría que viajar muy rápido.
Pero sí que es verdad que teóricamente parece plausible, parece posible que se pueda viajar hacia el futuro, ¿no? Lo único que Claro, tienes que hacer es coger una nave, o bueno, no tiene por qué ser una nave, pero viajar muy rápido, casi a la velocidad de la luz, y luego a la vuelta pues estarás en el futuro. Cuanto más rápido viajes, más rápido, por así decirlo, vas a viajar al futuro, ¿no? Porque para ti el tiempo pasará más despacio que para el que está fuera de la nave, para el observador externo. Pero claro, ¿qué pasa con el pasado? Porque para viajar al pasado aquí ya sí que hay más problemas, por así decirlo, claro, ¿no? esto lo único que es el tiempo, lo que corrige esto es el tiempo, Ujú. no pasa para todo el mundo igual, Eso es. siempre va hacia el futuro, Ujú. pero pasa para distintas personas, para A distintos, diferente ritmo, ¿no? Por eso así es, decirlo. para distintos, esto llaman sistemas Ujú. inéticos, sistemas de inercia, a distintas velocidades pasa el tiempo. Ujú. Pero no soluciona lo que has dicho de ir hacia atrás. Viajar al pasado, ¿no? Entonces, aquí hay como una paradoja que es la paradoja del abuelo, que yo creo que a lo mejor por el nombre no se conoce tanto, pero yo creo que todo el mundo en algún momento lo ha escuchado, ¿no? Que es que si yo ahora cojo una máquina del tiempo, viajo al pasado y evito que mis abuelos se conozcan, ya sea porque, yo qué sé, porque mato a mi abuelo o lo que sea, es un poco, era el argumento de Regreso al Futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Que Que ibas, la abuela se enamora de él eso es, y no del abuelo. entonces tiene como que, bueno, para que no la haya visto, que la vea porque es más o menos, tiene algo que ver. Entonces, si yo voy hacia atrás en el tiempo y hago que mis abuelos no se conozcan y no se conocen, automáticamente yo no he nacido, ¿no? Claro, No debería existir. el viaje atrás en el tiempo lo que viola es la causalidad. Eso es. Dicho de manera más Un poco pro, más científica, sí. sí. Sí, sí. Entonces, como esta paradoja es verdad que tiene alguna solución, ¿no? La primera solución es que no se puede variar la línea temporal, o sea que esto no es posible directamente. Y la segunda variación es que en el momento en el que tú haces eso, lo que estás haciendo es, por así decirlo, algo parecido a lo que hablábamos, creo que fue la semana pasada, ¿no? De dividir Los los universos. universos. Lo que estás haciendo es crear una línea temporal paralela en la que tus abuelos no se han conocido y tú no existes. Pero no es tu línea temporal en la que tú has viajado al pasado. Por eso sí que no violaría el principio de causalidad, ¿no? Que Ujú. comentabas antes. Porque al final es, por así decirlo, es otro universo, no es otro espacio-tiempo. Porque lo que estás haciendo es cambiar la línea temporal. Entonces, estas son un poco las dos soluciones principales que tiene esta paradoja de los abuelos, ¿no? Que es una de las paradojas principales que se utiliza para rebatir la afirmación de que se puede viajar en el tiempo hacia el pasado. Luego hay otros problemas que ya son más físicos, que aquí sí que se escapa completamente de mi conocimiento, entonces lo que he hecho ha sido buscar un poco por internet. Pero lo primero, o sea, se dice que los agujeros de gusano serían una de las posibles soluciones al problema del viaje al pasado, ¿no? O sea, los agujeros de gusano, otra vez te pido que me corrijas si me equivoco, son al final conexiones del tejido espacio-temporal, ¿no? Que lo que puedes hacer es plegarlo y conectar dos regiones del espacio-tiempo que son muy distantes entre ellas. Entonces eso te permite tanto viajar más rápido que la velocidad de la luz como viajar a otro tiempo. Claro, aquí te voy a corregir, no viaja más rápido que la velocidad de la luz, O sea, viajas. pero parece que viaja, o sea, quiero decir, si mides la distancia por el camino más corto, no vas más rápido que la velocidad de la luz, pero si Claro, la mides por el camino largo, eso es. vas más rápido que la Eso velocidad es. de O la sea, luz. te permitiría, por ejemplo, si fuésemos capaces de producir un agujero de gusano, seríamos capaces de llegar a lo mejor a una región del universo que ahora mismo para nosotros es inalcanzable. Y para la luz incluso. Claro. Y yo creo que, bueno, para la gente que no lo entienda y que nos vea en casa las caras, Sí, una manera de explicarlo fácil es como en una hoja, pues nuestro universo es 3D, pero bueno, esto es 2D, ¿sabes? Aquí. Entonces, un agujero de gusano sería esta punta con esta punta no se comunican. Pero si la doblo, puedo hacer que girándolo en una dimensión extra se toquen y la distancia entre ellas sea muy pequeña. eso es. O sea, Eso sería sería una opción plegarlo. para llegarlo. Eso es. Claro, para eso tendría que haber una dimensión extra en el universo, que entiendo que se cree que sí, pero no está tampoco, creo que tampoco está demostrado Claro. eso. Y tampoco es muy complicado demostrar eso, porque para empezar nosotros somos seres que viven en tres dimensiones, entonces Claro, encontrar la cuarta dimensión para nosotros es inalcanzable, básicamente. O sea, con nuestros sentidos no lo podemos, claro. no lo podemos averiguar. Y luego también hay algunas cosas que no cuadran o que hacen que sea prácticamente imposible o que sea imposible de demostrar que se puede viajar en el tiempo de esta manera.
Y es que haría falta mucha energía para crear un agujero de gusano de este tipo. Y además haría falta materia, si no me equivoco, que tiene densidad energética negativa. Algo así, pues así. Es decir, que se comporte. Antimateria, ¿no? Eso es que. Pero que es una cosa muy exótica y que no se ha demostrado que existen mucho menos. Yo no sé si teóricamente es posible que exista. Imagino que teóricamente es posible. Pero bueno, hay muchas cosas que teóricamente son posibles, pero que luego en la práctica Ujú. no se dan. Entonces, esto también es algo que, sí, es una hipótesis que está muy bien y que si se pudiera hacer que sería increíble, pero que de momento complicado. Y luego también hay una cosa de la que también habla o teorizaba Hawking, que es el principio de protección cronológica, que no sé si te suena, ¿no? Que es como que el universo se protege a sí mismo de bucles temporales cerrados. Que no significa de viajes al pasado, lo que pasa es que el viaje al pasado es un bucle temporal cerrado. Ujú. O sea, esto, para viajar al futuro, como no es un bucle, tú simplemente estás saltando en el tiempo hacia adelante, eso no es un problema. Porque lo que digo, no estás generando un bucle. Sin embargo, viajar hacia atrás sí que es un bucle, ¿no? Porque tú has pasado ya por esa línea temporal y estás volviendo hacia atrás. Eso es un bucle. Entonces, Hawking decía que el universo o las leyes del universo parecían protegerse a sí mismas de todos estos tipos de bucles temporales. Sí, creo que eso no es. O sea, creo que eso no es verdad. Que hay. Es que creo recordar que durante el máster, bueno, uno de los trabajos que intenté hacer, que al final no lo acababa haciendo, entonces tampoco Ujú, puedo decirlo como experto, ujú. era que, claro, es que no has hablado de ello, vas a hablar de la relatividad general. No. Bueno, es que la otra manera de afectar, de cambiar cómo pasa el tiempo es la relatividad general, que esa no es la de los objetos en movimiento, sino que es la de los objetos dentro del espacio-tiempo, porque el espacio-tiempo son variables que están relacionadas Ujú, y cuando estás en un sitio con gravedad, el espacio-tiempo se deforma. Básicamente ujú, esa es la relatividad general. Entonces, dentro de objetos con gravitación, claro, existen pues, los agujeros negros, los planetas, pero podemos formular algunos que son exóticos, que quiere decir no los hemos observado, pero ujú, matemáticamente son posibles, porque no violan ninguna. Y creo que dentro de esos espacio-tiempos exóticos había uno que permitía las curvas espaciotemporales cerradas. ujú. Y básicamente como iba, si no recuerdo mal, era como, o sea, la idea era, imagínate que tú eres una pelota que está avanzando por el espacio-tiempo y haces una curva y entonces vuelves a donde estabas anteriormente y de alguna manera chocas con la imagen previa que has tenido de tu propia, o sea, de tu propia Pero trayectoria. eso genera una paradoja también, ¿no? Porque. Creo que no era una paradoja, no me acuerdo exactamente el por qué, pero era como que, imagínate que chocas contra ti por detrás, entonces en este choque es consistente que tu curva coja anteriormente la aceleración que has cogido y el choque es como que estás chocando contra ti mismo, entonces no es una paradoja porque, Ujú. o sea, no me acuerdo exactamente cuál era Es que es complicado pensar el porque en qué razonamiento. momento, porque en algún momento tiene que haber una primera vez en la que tú das la vuelta, ¿no? O sea, no siempre Sí, vas a tener a alguien dándote, dándote por detrás. sí, No, o no siempre es el lateralmente, caso. pero sí. O lateralmente. O sea, creo que la idea era que había una manera de demostrar que había una trayectoria, un tipo de trayectoria que Ujú, era consistente con dársela a sí mismo. O sea, que la inercia que cogía del choque era consistente con la propia trayectoria. ujú. Entonces, ese tipo de curvas podría pasar. Lo cual no quiere decir que pasen. De Ya. nuevo, es que teóricamente, con las matemáticas que teníamos, pueden pasar. Ujú. Y eso no puede pasar también si viajas muy rápido en círculos. Eso no sería posible. Eh, Que te adelantes a ti mismo. Eso no. no, o sea, al principio, No porque estás viajando al futuro. claro, o sea, si solo viajas rápido, en principio es causal. O sea, Ujú. no Vale, tiene vale, que haber vale. algo más exótico. Pero creo que no. A lo mejor es que no lo sé. O sea, quiero decir, ir muy, muy, muy rápido también tiene otros problemas que no son solo este, sino que Sí, de puede temas de que ser, pierdes energía, ¿no? claro, Empiezas a. a emitir y Y sí, llega un momento en el que no se puede, porque tienes masa, ¿no? Era claro, una movida así, ¿no? Porque los fotones pueden ir a esa velocidad porque no tienen masa, entonces claro. un cuerpo con masa no Empieza a emitir luz se descompone y al se final, ¿no? descompone y, o sea, quiero decir, hay otras movidas, pero bueno. Hmm. El caso, que no era imposible, pero sí que, o sea, te he cortado para decir que es posible con la teoría que tenemos. Lo que O pasa sea es que que teóricamente se puede hacer. Lo que pasa es que no es un caso, pues eso, Ujú. pues estos matemáticos
que raros, que exóticos. en ningún caso va a pasar. Ujú. Claro, por eso digo, pero que es lo que dice, Hawking no teorizaba sobre que no se pudiera hacer, sino que daba la sensación de que las leyes físicas que conocemos y que tenemos demostradas no permitían Sí, el viaje, los bucles temporales por sí mismas. O sea, ellas mismas se protegían a sí mismas de este tipo de bucles temporales, ¿no? En cuanto intentabas aplicar algún bucle temporal cerrado a las leyes de la física, automáticamente dan resultados absurdos, soluciones que no tienen sentido y ese tipo de cosas. Que no quita que si tú tienes una solución o una geometría del espacio temporal exótica, extraña, se pueda dar este claro, tipo de. Como claro, puede ser los agujeros de gusano. claro. Pero sí, sí, o sea, yo creo que no son incompatibles las dos cosas que estamos comentando. Y luego, por último, también, que tiene que ver con lo de la fiesta de Hawking, que es que si los viajes en el tiempo al pasado existen, cabría pensar que deberíamos encontrarnos con turistas temporales, ¿no? Por la calle. A lo mejor no por la calle, pero ¿habría alguna prueba de alguien, de alguna persona que no es de nuestro tiempo, que viene del Sí. futuro, Es una prueba más menos científica? empírica, menos Eso científica, es. pero tiene sentido, sí. Eso es, eso es. Porque además puede haber más cosas más allá de la física que prohíban los viajes al pasado. Que a lo mejor los viajes al pasado son posibles, pero hay cosas, pues como puede ser que a lo mejor el gobierno lo oculte, o que sea una cosa que utilizan los militares y entonces es como muy secreto, Sí, o simplemente que las leyes no, a lo mejor en un futuro se puede viajar en el tiempo, pero las leyes no te permiten. Las leyes te estoy hablando de la ley del país, o sea, sí, como la bomba nucleares. eso es. Existen, pero estamos todos de acuerdo que no los usamos. Eso es, porque Algo puede así. ser más peligroso utilizarlas que no hacerlo. Entonces, pues por eso digo que no tiene todo por qué ser física, sino que también estamos nosotros y que jugamos un papel importante en todo esto, ¿no? Pero bueno, también, y aquí es donde voy a entrar ya en la parte un poco más conspiranoica, también hay gente que dice que sí que se puede, y de hecho hay gente que dice que ya lo ha hecho. Entonces, voy a comentar algunas que me hacen especial gracia. Las voy a comentar sin entrar a valorarlas, ¿vale? Yo simplemente comento Sí, lo que se habla y conocimiento. punto. Conocimiento. Conocimiento y porque me parecen, estas cosas a mí siempre me han parecido súper curiosas, ¿no? Entonces, la primera, por supuesto, que los gobiernos ocultan, que se puede viajar en el tiempo desde hace años y años, pero que el gobierno de Estados Unidos lo tiene. Lo tiene en secreto, tiene la máquina del tiempo en una habitación en el Pentágono, cerrada con llave y no. Eso nunca falla, ¿eh? Eso, claro, porque es imposible decir lo contrario, ¿no? Claro. Pero no sé, es imposible viajar en el tiempo. Sí se puede, porque Donald Trump lo tiene la máquina del tiempo en su garaje, pero la tiene escondida. Entonces, a ver quién tiene cojones a decir que eso es falso. Luego también, por supuesto, que las máquinas en el tiempo es para las élites sociales. Élites sociales te estoy hablando de ultra, mega, hipermillonarios como puede ser Elon Musk o este tipo de gente, ¿no? Que tienen lo utilizan como una herramienta para ganar poder e influencia, ¿no? Ellos vienen del futuro, saben lo que va a pasar, entonces vuelven al pasado y actúan en consecuencia con lo que ellos saben que va a ocurrir. Entonces tienen como una posición de ventaja que les permite ganar Claro. influencia tanto económica como social. O van probando. Un Ujú. día dicen esto y si ha funcionado bien, Y si se no quedan. vuelven Y si no atrás, vuelven atrás y dicen lo contrario y ya está. eso Donald Trump demuestra que Donald Trump no tiene la máquina del tiempo de momento, ¿no? Porque dice muchas cosas y casi nunca le funcionan. Y luego también lo que decía antes, que es un arma, básicamente que se puede utilizar como un arma, entonces es algo que es propio del ejército, que luego al final voy a comentar un caso de una persona que apareció hace muchos años que decía que era militar. Y que eso, que lo utilizan como arma pues para ir al futuro, ver lo que ocurriría tomando según qué decisiones militares, y en función de eso, pues tomar la decisión que más beneficie al país que están defendiendo. Y luego también hay pruebas visuales de todo esto, de los viajes en el tiempo. Hay fotografías y cosas así que dicen que pueden estar mostrando viajeros en el tiempo. Entonces, una que se ha hecho famosa, bueno, que se hizo famosa cuando Greta Thunberg estaba ahí en el pico de popularidad, no sé si te acuerdas, cuando todo este tema de que viajaba, que se montó en un barco, La tal. rutilla. Eso es. Que es una fotografía que es del siglo XIX en la que aparece una muchacha que la verdad es que yo he visto la foto y es exactamente igual que Greta Thunberg. Que no demuestra nada, pero a mí me parece súper curioso porque es clavada. Entonces, a ver, esto puede ser claramente o un montaje o eso, que es una persona que simplemente se parece a Greta Thunberg y, Sí. y- y ya está. O sea, también creo que hay una que es con John Travolta también,
Que son las típicas fotos estas del lejano oeste que sale una persona como mirando a cámara así, súper seria y es como redonda la foto. Pues la persona que sale ahí es igual que John Travolta. Y hay como bastantes fotos de esas, ¿no? También hay una que se hizo famosa hace bastante tiempo, que la bautizaron como la foto del hipster, del hipster moderno, ¿no? Que era como una fotografía en la que aparecía un montón de gente vestida, pues, a lo mejor como en los, yo qué sé, en los años 20, algo así, ¿no? Trajes, sombreros, tal, no sé qué. Aparecía un coche en la foto, si no me equivoco, pero de repente aparecía un señor como con un chaleco así de estos más modernos, unas gafas de sol, como vestido como podemos ir tú y yo por la calle. Y no era montaje. Puede ser un montaje. Lo que pasa es que yo entiendo que si suben esas fotos, si se hacen famosas es porque son fotos que te encuentras, o sea, eran fotos físicas, o Antiguas. sea, sí, fotos antiguas de estas de Polaroid y cosas de estas. Entonces, obviamente puede ser un montaje, pero a mí me cuadra más que simplemente sea una persona que va vestida normal para la época. Lo que pasa es que las fotos son antiguas y son en blanco y negro, no tienen mucha definición, entonces nos da la sensación de que es un viajero en el tiempo que va vestido como puedes ir vestido ahora, y lo que pasa es que está en un entorno en el que no encaja, ¿no? Sí. Pero puede ser simplemente que no se vea bien y ya está. Y es lo que interpreta nuestro cerebro. Luego también hay una foto que es de la final del Mundial del 1962, dato friki de fútbol, que creo que fue Brasil contra la Unión Soviética o contra Yugoslavia, no me acuerdo exactamente, que gana Brasil. Y entonces hay una foto en la que sale Garrincha, que fue un futbolista que, bueno, que luego creo que tuvo movidas de alcohol y drogas, al final terminó muriendo. Sale como levantando la Copa del Mundo, rodeado de periodistas, y se ve justo delante de él una persona que tiene como si fuese un móvil. Pero un móvil te estoy hablando de a lo mejor un Nokia de estos antiguos que se abrían con tapa. Como que le está grabando. Que no encaja. Pero en 1962 pues había cámaras de estas grandes que usaban los Sí. periodistas, le iban escribiendo Libretas, sí. libretas y de repente ves ahí como un aparato que tiene una pantalla y es como eso, como un móvil de estos de tapa de los antiguos que se abren. Entonces yo creo que estas fotos a ver si me acuerdo y las ponemos En la edición. en la edición y para que la gente las vea así. Qué cabrón, como edito yo. No, bueno, me lo pasas y lo hago yo, tú no te preocupes por eso. Son 4 fotos, tampoco. Entonces es curioso porque se ve como un dispositivo. Lo que pasa es que ocurre lo mismo que las otras fotos. Son fotos antiguas. Entonces puede ser eso, puede ser cualquier otra cosa. A lo mejor es una grabadora Sí, sí. de un periodista que está grabando el audio El del audio. momento mientras otro apunta a lo que está ocurriendo y ya está. ¿Sabes? Se ve como pequeñito, pero da el pego. O sea, da la sensación de que ahí hay alguien con un teléfono, ¿no? Y luego ya para cerrar un poco el melón, te voy a hablar del caso del militar este que te comentaba antes, que te lo estaba introduciendo, que se llamaba John, no sé cómo se pronuncia, John Titor o Titor o algo así. No sé si te suena de algo. ¿No No. te suena? Bueno, pues este señor es un hombre que en el año 2000 apareció en los foros estos de internet que había antes, al principio de internet, que la gente colgaba sus historias ahí, pues lo que es ahora, lo que eran las primeras redes sociales. Y empezó a subir posts diciendo que era un viajero en el tiempo, que venía del 2036, que era militar del ejército de los Estados Unidos y que le habían mandado a 1975 a buscar como un ordenador en concreto que era el IBM 5100-5100, que era un IBM que se supone que en el 2036, según este señor, dará problemas porque perderá o sea, no tendrá como memoria suficiente para seguir contando las fechas. Lo que pasó con el efecto 2000, Sí. pues lo mismo pero en el 2036. Entonces como que va a haber un salto de la memoria, un overflow que se llama, y va a empezar otra vez, entonces se va a joder. Él decía que las partes más importantes del gobierno de Estados Unidos funcionaban con ese ordenador y que había que volver al 1975 y destacar ese problema para que en el momento en el que se está fabricando que lo solucionasen para que luego no hubiese ningún problema en el futuro, ¿no? Entonces esa era su carta de presentación. Es curioso, ¿eh? Es curioso, o sea, el tío tenía como una coartada, por así decirlo, súper currada, ¿no? Entonces él decía que él viajaba en 1975, pero que se había parado en el 2000 para visitar a unos familiares. Esto no es coña, ¿eh? Lo dice. Que quería hacer unas cosas personales y ya se había parado en el 2000 pues yo que sé, a decirle el número de la lotería a algún familiar suyo para que se haga rico, alguna cosa de esas. Que yo la verdad es que si se pudiese viajar en el tiempo, lo primero que haría. Volver atrás y decir, este es el gordo de este año, este es el del siguiente. Compra Tal. bitcoins. Eso es. Eh,
Entonces eso, en el año 2000 empezó a colgar este tipo de cosas, ¿no? Y entre las cosas que colgaba, colgó, por ejemplo, planos de su máquina del tiempo, de una patente, que la patente no se encontraba por ningún sitio, pero eran como planos de una patente, ¿no? Mm. Con sus numeritos ahí y tal. Y era un plano de una máquina que además parecía bastante realista la foto, parecía una patente de verdad. Y también hizo predicciones de eventos. Entonces él predijo que en el 2015 iba a estallar la Tercera Guerra Mundial. Vale. Haya fallado. ¿Por qué también dijo por qué iba a estallar la Tercera Guerra Mundial en 2015. Que a mí esto me ha hecho un poco de gracia. Primero, por problemas fronterizos. Y segundo, por conflictos entre judíos y árabes. Ojito, cuidado que haya dado al palo. Pero era fácil de ver, ¿no? O sea, quiero decir Sí, que Oriente Medio ha sido un polvorito toda la vida. sí, 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 pero el tío lo dijo en el 2000, que en el 2000 es verdad que era Oriente Medio, pero quizá no tanto con los judíos, sino Cosas a ver, sí. con los árabes. Pero él dijo que un conflicto entre judíos y árabes, no musulmanes, árabes, iba a hacer estallar la Tercera Guerra Mundial y que también iba a haber una guerra civil en Estados Unidos, dijo. ¿En Que qué año? esto, en el 2004, creo que dijo, el 2004, que hubo una movida en Estados Unidos en ese año que la gente empezó a decir que este hombre se refería a eso, pero no tiene nada que ver, o sea, no fue una guerra civil ni mucho menos. Lo que pasa es que el muy zorro dijo que la interpretación correcta de todo esto o sea, la solución correcta a las paradojas estas de los bucles temporales que he comentado antes, era la de la creación de universos paralelos. Entonces él decía que todas las predicciones que había hecho en nuestra línea temporal no las íbamos a ver, que esa era la suya. Entonces ahí no íbamos a ver nada Qué de. jugón, ¿eh? Claro, o sea, el tío era un crack, la verdad. Entonces, pues eso, él dijo, empezó a hacer predicciones muy locas. Las más así sonadas, pues esto, lo de la Tercera Guerra Mundial y lo de la Guerra Civil en Estados Unidos. Y, y dijo que eso iba a pasar, pero y que también iba a haber una pandemia. Esto dijo que iba a ser antes de la Tercera Guerra Mundial. No, antes de la Tercera Guerra Mundial, dijo en el 2010, si no me equivoco. Que iba a haber una pandemia que le van a llamar el nuevo SIDA y que se iba a cargar a casi toda la población mundial. Entonces, A ver, es no, como que ha SIDA. dado en el palo muchas veces Claro. con el tema de la pandemia, con el conflicto entre judíos y árabes, tal, no sé qué, pero nunca ha terminado de acertar. Entonces, pero como claro, no lo podemos falsar porque como él dice que era en su línea temporal, A ver, ha acertado en que lo ha habido, pero no ha acertado el año, en ni el cómo ni el cuándo, eso es. que ya es mucho. Y Tercera Guerra Mundial todavía no hay. Tercera Guerra Mundial todavía no hay, pero de momento hay un conflicto ahí entre. Sí, hay un comienzo ahí de Eso posibilidad. es. Y también predijo que en esta Tercera Guerra Mundial lo que ocurría, el final de la Tercera Guerra Mundial era porque Rusia atacaba con bombas nucleares al imperio africano, no sé qué, una movida rara que decía que surgía en África, de un imperio, a Europa y a Estados Unidos. Entonces, Europa a tomar por culo y Estados Unidos contestaba. Entonces, Estados Unidos se destruía, pero Rusia se destruía más. Entonces, al final, como que ganaba Estados Unidos porque era el que menos había perdido. Y que la capital dejaba de ser Washington porque quedaba completamente destruida. Y entonces era como una ciudad extraña perdida de la mano de Dios, como en la costa oeste. Pero imagínate que lo que dice es verdad, o sea, que él lo ha vivido y ha vivido una guerra nuclear y En aparte el 2015, el nuevo SIDA. el nuevo El SIDA. nuevo SIDA se ha cargado el 80% de la población, ya llega la Tercera Guerra Civil Mundial y Una guerra civil en Estados Unidos antes del nuevo SIDA, o sea, que quedaban 1000 personas viviendo en su mundo básicamente. porque. Básicamente. Entonces, claro, ella cualquier loco cogió las bombas nucleares y empezó a disparar a donde fuera. Claro, Totalmente. Pero el tío dijo eso, claro, entonces para cubrirse un poco las espaldas, pues dijo que eso era en su línea temporal y que en la nuestra podría ocurrir lo mismo o no. Entonces, muy bien pues. hecho. Sí, la verdad es que lo hizo bien, lo hizo bien. Entonces ahora, pues yo ya no sé qué hacer, yo no sé si creérmelo o no creérmelo, la verdad. Pero bueno, no sé. A mí ya sabes que estas teorías de la conspiración obviamente no me resultan creíbles, porque al final no se pueden ni demostrar ni, Ya, ya. ni negar, pero me resultan curiosas. Entonces, Mi- y graciosas y divertidas. Esta jugada del hombre me recuerda a una cosa bueno, es una broma de físicos más o menos, que le llaman el cabrón de Rodinger, que es el que dice una barra basada
y decide si es broma o no en función de cómo reacciona la gente. Pues esto es igual. Dicen una rasada, dicen, no lo vais a ver. Si lo ven, he acertado. Y soy el puto amo. Y soy el puto amo. Si no lo ven, es que era la otra línea temporal. Claro, Entonces ya totalmente. Sí, sí, porque además el tío decía que él no sabía en nuestra línea temporal lo que iba a pasar, que en la suya pasaba eso. Pero podía haber dicho cualquier puta locura. Claro. O sea, podía haber hablado de extraterrestres, podía haber hablado de que los hombres iban a tener un pelo en la frente. Cosas Claro, así. cualquier cosa. Absurdas. Bueno, Entonces, pues una pues, guerra nuclear podría ser. eso es. Sí, 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 claro. A ver, es verdad que era bastante plausible, en una tercera guerra mundial, o sea, tampoco se. Yo lo que más veo, para decir claramente que no soy un viajero temporal, es que venía de 2036 y preveía que todos los documentos de Washington iban a estar guardados en un IBM 5100, Ujú. que entiendo que ahora mismo es una máquina que a lo mejor no hay ni una encendida a todo el mundo de esa máquina, porque debe tener más años que la tos. Claro, pero él decía que, como eran tan seguras porque no tienen conexión a internet ni nada, como que el núcleo del gobierno de Estados Unidos funcionaba Sí. con esos ordenadores, porque eran inhackeables y tal, y que eso era desde el inicio de Claro, la pero quiero decir, puede haber de otra, internet. otra máquina que sea mucho mejor que no tenga conexión a internet. No hace falta que una máquina que sea una sala entera Mm. la estén usando para eso. Quiero decir, pudiéndolo hacer así de grande, Sí, igual sí. de seguro. Pero que además, con la cantidad de cosas que te puedes haber inventado y te inventas esa mierda. O sea, Claro, luego tiras ahí de imaginación, te inventas todo lo que puedes, claro, claro. pero el origen, tío, cúrrate un poco más, ¿no? Sí, Di que es una misión especial porque te han mandado a matar a no sé quién porque luego eso va a evitar la Segunda Guerra Mundial. claro, Alguna cosa así, pero no digas que vas a por un ordenador. cuando he dicho lo de la máquina pensaba que iba a ser el argumento de Terminator. De me han mandado a destruir esta máquina porque luego se va a rebelar contra los La inteligencia humanos. artificial, eso hubiese molado, ¿te Eso hubiese imaginas? estado bien. Porque es el día del origen de la inteligencia artificial que en el año tantos nos van a comer vivos. Sí, sí. Pero bueno, dijo eso, pues yo qué Y sé. separado de su familia. Y se para ver a su familia, que a mí eso me parece para empezar muy poco profesional. Sí. La verdad, que te manden en una misión especial a 1975 y te pares en el 2000 a saludar. A ver, hay que decir que te puedes quedar allí 10 años, que mientras luego tú consigas hacer tu misión, Mm, para los del futuro va a ser lo mismo, ¿no? claro, sí, sí, sí. O sea, eso es vacaciones temporales, como dices tú. Ujú. Eso no. No A, pasa a nada. todo lo que dé. Lo que pasa es que, claro, si a lo mejor ellos hubiesen tenido ese problema de que a final del 2036. No, porque es que si tú viajas al pasado, ¿Tú puedes volver al futuro? o sea, volver al futuro, técnicamente puedes. Vale. ¿No? O sea, entiendo. O sea, digo, Lo que digo es vamos a poner que las cosas claras. Se puede volver al se futuro. puede. No, pero yo lo que digo es, ¿qué pasa con tu línea temporal? ¿Continúa mientras tú estás en el futuro? O sea, en el pasado, ¿o se para? Claro, si son dos universos, continúa por otro camino, ¿no? Ujú. No, yo lo que decía es que, imagínate, me quiero ir de vacaciones temporales y decido irme a. Me da igual, a donde quieras, a la China de 1600. Ujú. Y me puedo pasar allí 5 años. Si total, cuando vuelva voy a volver al día siguiente de que me he cogido las vacaciones. O al segundo, siguiente. Claro, y nadie se va a dar cuenta, o Ujú. sea, que está de puta madre. Sí, y encima no te has cogido días en el trabajo. Claro. Lo sigues Y luego teniendo encima ahí. puedes irte, claro. Claro. O viajas siempre a. Lo que pasa es que yo creo que igual si viajas al pasado, ya no puedes volver al futuro, porque ya sería la otra línea temporal. Entonces ya te tienes que quedar en el pasado y volver Ya, a. ese es el problema. ¿Sabes? O si viajas en el futuro, viajarías al futuro, pero en la nueva línea temporal que has creado. Claro. A lo mejor yo creo que. Esa yo creo que es la interpretación correcta. Vamos a escribir un paper. Mejor no viajar, ¿no? Mejor no viajar, te quedas en casa tan tranquilo que te ahorran muchos disgustos. Bueno, ¿y tienes algo más que decir? Nada más. Ya he Antes, dicho todas las gilipolleces que quería. antes de terminar, quiero anunciar oficialmente que hemos hecho una fiesta de viajeros del fin del tiempo, del Atrás en el Tiempo. Hoy es día 31 del 3 y no Efectivamente. se ha presentado nadie porque a las 6 en punto en mi casa, Ujú. no, que es donde grabamos, no se ha presentado nadie. Fíjate que, que no lo sabía ni yo. O sea, que imagínate. Hemos vuelto a. Imagínate que ahora llaman a la puerta. Me cagaría encima. Yo me cago encima. Ahora ya voy a estar jodido, claro. Toda la semana. Bueno, pues nada, con esto nos vemos la semana que viene. Ir por la sombra. Hasta luego.